Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión os voy a hablar un poco sobre mis lecturas del mes de julio. En total os tengo que comentar sobre 8 lecturas, 8 libros y espero no enrollarme demasiado para que el vídeo no dure mucho, pero es que hablar de 8 libros la verdad es que tiene un poco de tela. Primero os voy a comentar que estoy leyendo Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Bueno, yo ya había leído anteriormente otro libro que tengo de él, que se me ha olvidado sacarlo, por cierto, que está por ahí arriba. Es uno que podréis ver ahí naranja, ¿vale? Que contiene varias de sus novelas, Estudio en Escarlata y 2 o 3 más. Pero también tenía este recopilatorio que se titula, pues como os he dicho, Las aventuras. Y el primero que he leído es, ¿cómo se titula? Así, Escándalo en Bohemia. Y bueno, la verdad es que no me ha defraudado, me ha gustado mucho, como siempre, me encantan todas las aventuras protagonizadas por Sherlock. Y bueno, lo que voy haciendo es que lo voy leyendo poco a poco, entonces os comentaré con más profundidad sobre él cuando lo haya terminado por completo, porque como es un libro pequeñito y que pesa poco y además que son así historias sueltas, me lo estoy dejando para leer a lo mejor cuando no quiero llevar algo más gordo en los viajes del metro, por ejemplo. Otro que también estoy leyendo así a pausas, digamos, son los mejores cuentos de Michael Ende, que por fin ya sé cómo se pronuncia, porque yo es que siempre decía Michael, hasta que un día pensé un momento, este señor no es inglés ni es americano, entonces igual no se pronuncia Michael, efectivamente lo estaba diciendo mal, se pronuncia Michael, pero bueno, o algo así. Pero bueno, lo dejaremos en Michael Ende para una pobre que tiene tan mala pronunciación como yo. Y bueno, es un libro súper bonito. Este no sé si os lo enseñé alguna vez, pero bueno, es una pasada porque viene así ilustrado. Y lo que os quiero comentar también lleva así imágenes al inicio de los capítulos, es que se lo estoy leyendo a mis niñas por la noche poco a poco, entonces os digo lo mismo, que os comentaré más sobre él pues cuando lo hayamos terminado por completo y que también son así pues esos cuentos del autor. Y nada, ya os diré un poquito más, pero es una edición que como habéis visto es una pasada. Ahora sí, ya vamos a entrar en lo que son los libros que he leído ya de cabo a rabo, no como estos que yo un poco a retroteo. Y uno de ellos es La última salida, que es uno de los que leímos últimamente para el club literario de misterio y terror que tenemos en Facebook, que allí nos podéis encontrar, como siempre os comento, si os apetece uniros. Y bueno, debo decir que me ha parecido un libro, tengo la reseña publicada, si no recuerdo mal, porque es que tengo 2 o 3 en borrador y a día de hoy no sé cuáles han salido ya publicadas y cuáles no, pero bueno, La última salida creo que sí que está. Si no, bueno, en la reseña, en la pestaña reseñas AZ del blog lo podéis mirar y tal. Me ha parecido un libro que tiene mucho mérito en cuanto a que es muy trepidante, muy adictivo y se lee súper rápido porque, como ya he comentado varias veces por las redes sociales y tal, a lo mejor yo llevaba, por ejemplo, leídas unas 40 páginas y pensaba que llevaba, por ejemplo, 120 y cuando me di cuenta, pues, perdón, al revés, lo estoy diciendo mal. Llevaba leídas 120 y yo pensaba que llevaba muchas menos, que llevaba a lo mejor unas 40 y cuando miré dije, pues ya llevo 100 y pico, por poneros un ejemplo. Entonces, como digo, tiene mucho mérito por lo rápido que se lee, pero me parece que, bueno, es una lectura un poco, como diría, una más, ¿no? Un thriller de esto psicológico que podría decir que es uno más, porque no me ha calado especialmente ninguno de los personajes. De hecho, tienen algunos fallos en cuanto a lo que es su dibujo o su presentación o cómo no son retratados o expuestos, porque primero parece que son de una manera y luego de repente sin ton ni son resulta que pasan a otro plano como que son de otra o pretenden otra cosa, alguno de ellos, cosa que no entendí. Unos sí que se mantienen fieles a su personalidad, pero otros son un poco volubles, pero así sin sentido, como que el escritor se le ocurrió y punto. Entonces lo que son cosas de escenarios y todas estas cosas o de los personajes no creo que os vaya a calar nada, pero bueno, muy entretenida y más ahora para el verano con estos calores sí que es. Luego leí Déjame entrar. Este es un libro que me ha encantado, creo que va a ser una de mis mejores lecturas del año. Le puse 5 estrellas, ¿vale? En un ranking del 1 a 5 y creo que le puse un 10 sobre 10 porque yo es que las estrellitas a veces, pues según, porque en el blog, por ejemplo, 4 estrellas pueden ser un 7, un 7 y medio, un 8, un 8 y medio, por poner un ejemplo. Bueno, pues este 5 estrellas creo que era 10 de 10.
Y nada, pues deciros que no sé si vosotros habréis visto las adaptaciones cinematográficas o alguna de ellas, yo no las había visto, entonces llegué a la historia sin ningún tipo de expectativas, sin prejuicios y sin saber muy bien de qué iba, excepto lo que contaba la sinopsis. Entonces me ha sorprendido muchísimo, esto creo que ha sido un punto a favor para mí, porque no partía de ninguna base ni buena ni mala. Me ha encantado por lo que he podido comentar con algunos amigos que sí que han visto la película. Creo que aunque la hayáis visto y os haya gustado o no os haya gustado, me da igual, el libro vale la pena porque hay muchas cosas que no salen en la peli y que tienen muchísima más profundidad y le dan muchísima más profundidad a la historia, porque son cosas que se omiten en la película y aquí sí que salen, como por ejemplo cosas respecto al pasado de la niña antes de que fuera vampiro. Luego también hay cosas súper interesantes respecto al físico de la niña, al plano físico de la niña, que no os puedo contar, pero son muy sorprendentes, tienen su porqué. Luego también he comentado en la reseña, por ejemplo, que en el final hay una parte que me parece un poco poética, que no puedo explicar el porqué, porque si no destripo el final. Incluso hay una frase que digo, es que realmente si lo analizas, ella es realmente eso que se dice sobre ella, ¿vale? Entonces os lo recomiendo muchísimo, me ha gustado mucho y espero que lo leáis y si lo habéis leído que me dejéis por favor en los comentarios vuestras impresiones. Luego leí El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Debo deciros que con anterioridad, como os he comentado a veces, había leído El Antris y también tengo la reseña de este publicada en el blog. El Antris se me quedó un poco flojo en algunos aspectos que no voy a empezar a contar aquí ahora porque si no esto dura 3 horas y media, como siempre digo, pero el aliento me ha gustado más y eso que la gente en general dice que es inferior al Antris. A mí me ha parecido más sorprendente que el Antris y un poquito más diferente porque resulta que el peso, digamos, de la acción se va repartiendo entre dos protagonistas femeninas, cosa que normalmente en estas novelas de este tipo, fantasía épica, suele ser un hombre o un caballero o tal, los que a lo mejor tienen más, recae sobre ellos el peso de la trama. Y aquí se la van repartiendo las dos hermanas, Vivena espérate, que no me acuerdo cómo se llaman. Vivena y Siri, perdón. Entonces Siri me cayó bien desde el principio, Vivena lo hizo un poco más hacia adelante, pero bueno, no sé, son dos protagonistas bastante, no sé, me gustaron, no sé si son originales o no, pero a mí sí que me gustaban, me gustaba todo lo que se iba desarrollando, así como en el antes las intrigas palaciegas me iban aburriendo, aquí sucede una cosa bastante interesante y bastante sorpresiva que hace que todas esas intrigas te vayan interesando, ¿vale? Y nada, que sí que me ha gustado, me ha hecho reconciliarme en cierto modo con el autor. Es una fantasía con una base un tanto diferente a cualquier otra que podamos encontrar, ¿vale? Lo que son los aspectos mágicos que aquí se nos muestran. Y bueno, pues nada, que sí que lo recomiendo y que ya me diréis si lo habéis leído, pues lo mismo, qué os ha parecido y tal. Luego también leí La semilla del diablo. Este también es el libro que actualmente estamos leyendo en el Club de Misterio y Terror. Es un libro que me ha gustado muchísimo, creo que va a ser también una de mis una de mis mejores lecturas del año, es que estaba pensando en la reseña, que iba a estar próximamente en el blog. A lo mejor cuando veáis el vídeo ya está publicado, por eso me he equivocado de palabra. Y nada, que es un libro cortito, tiene 300 páginas aproximadamente, mi edición no llega ni a las 300, tiene 295, la letra es bastante grande y es un libro que es así como pausado, no es un libro que sea demasiado trepidante, pero mantiene un nivel de emoción adecuado, ¿vale? Es un libro así de, ¿cómo os diría? Nos muestra la vida cotidiana de nuestra protagonista y estos misterios a los cuales se va a tener que enfrentar. Él se juega con nosotros respecto a si realmente todo esto está sucediendo o son desvaríos suyos. Lo que pasa es que la gran putada de este libro es que al traducirlo han hecho un inmenso spoiler en su título, porque si hubieran mantenido el título original, que si no recuerdo mal era El bebé de Rosemary, tú durante todo el libro estás pensando lo que os acabo de decir, ¿esto realmente está pasando? ¿O esta mujer se está imaginando o está sacando conclusiones equivocadas? Porque anda, que lo que se está imaginando también es que es muy chungo, etcétera, etcétera. Tú vas pensando todas estas cosas. Pero claro, con el pedazo spoiler que nos han metido aquí en el título, ¿qué pasa? Que no voy a decir más, pero es que ya presuponemos que lo que ella supone realmente es cierto. En fin, que no sé cómo os lo diría, pero creo que se entiende. Me ha gustado muchísimo pese a esto, es una pena porque si no aún tendríamos mucha más incertidumbre durante todo el proceso de lectura, pero es un libro muy bueno, es un libro, como digo, pausado, pero muy equilibrado, muy constante
que nos mete en esa ambientación así urbanita, ¿no? Y en ese edificio antiguo un poco escalofriante con esos vecinos así un poco extraños. Y entonces toda esa ambientación también me ha gustado bastante. Me ha recordado un poco al libro El Exorcista o al libro Audrey Rose, ¿vale? Son unos libros que tienen también así como este escenario urbanita y tal. Y lo recomiendo muchísimo y espero que lo leáis. Y si queréis que lo leáis y si queréis aún estáis a punto de sumaros a nuestra lectura conjunta del Club Literario de Misterio y Terror que tenemos en Facebook. Y luego, ya estoy terminando, intenté volver a leer El nombre del viento porque fue propuesto en el club de fantasía y ciencia ficción. ¿Qué pasa? Que yo la primera vez que lo leí me quedé pues por más de la mitad, llevaba por ejemplo unas 450 páginas. El libro, como he comentado en la reseña que tengo publicada en base a lo leído en el blog, me gustó mucho todo el tiempo al principio y cuando nuestra protagonista, está mal viviendo por las calles, etcétera, etcétera, todo eso me pareció muy interesante y me estaba enganchando y lo estaba leyendo bastante bien, pero cuando llegué a la universidad yo no sé qué sucede, que las cosas me empiezan a interesar bastante menos, me cansó, me aburrió, decidí dejarlo para continuar con otras lecturas y luego retomarlo, y entonces no lo había hecho hasta el momento, pero al proponerse en el club y la oportunidad de retomarlo, y leí unas 50 páginas más aproximadamente, que esto es lo que me falta para acabarlo, que tampoco es mucho, pero es que lo volví a abandonar porque es que estaba en lo mismo, es que era como que ya las cosas que pasaban eran cosas que ya no me interesaban para nada y yo ya no tenía ganas de leerlo, y entonces no era tampoco ahora su momento de continuar, y entonces lo volví a abandonar porque había otras cosas que me interesaban más, ¿vale? Y no sé si le volveré a dar una tercera oportunidad porque ya van dos y ha entrado en un momento de la narración el libro en el que yo ahí no avanzo ni me interesa. Entonces, así está la cosa. Y por último leí El fantasma de la ópera. Es un libro que tampoco es muy largo, mi edición tiene unas 270 páginas aproximadamente, aunque la letra es un poco pequeña y es como si tuviera quizás unas cuantas más. Es un libro que había escuchado buenas opiniones, a mí no me ha gustado, la verdad, me ha parecido un rollo. Yo no digo que no tenga su valor como clásico, ni tuviera su valor en la época, porque por algo es reconocido, etcétera, etcétera, y en aquel entonces pues quizás era una cosa un tanto diferente, pero es que a mí no sé, no me ha gustado. El estilo del autor a veces era un poco raro así, un poco, no era muy estable y a veces un poco lioso, ¿no? Pero no sé, no conectaba muy bien con su estilo. Luego lo que es la base de la historia, yo supongo que la moraleja que nos quiere dar a entender es un poco tipo el cuento o la historia de la Bella y la Bestia, de que si se puede querer a alguien más allá de su aspecto físico y admirarlo por otras cualidades que tenga. Si esto es la que era la moraleja de la historia, tampoco la he llegado a ver mucho, porque más bien diría que la moraleja va por otros derroteros. Pero bueno, yo la única sensación que he tenido era que iba pasando las páginas y lo que quería era terminar ya con el libro, por lo tanto, un libro con el cual tienes ganas de terminar para pasar a otra cosa, no puedo decir del que me haya gustado. Era, como comento a veces, como que no iban pasando muchas cosas, iban pasando unas pocas, ahora esto, ahora lo otro, pero no sé, me faltaba vidilla, en fin, es que no conecté mucho tampoco con el estilo del autor. Yo creo que esta historia contada de otra manera me hubiera parecido más interesante. Creo que aquí el gran fallo para mí ha sido no conectar con el estilo narrativo. Pero bueno, no sé, si lo habéis leído ya me comentaréis. Hasta aquí llegan mis lecturas del mes. Solamente voy a añadir que estoy leyendo el segundo libro de Harry Potter, que es Harry Potter y la Cámara Secreta. Bueno, ahora en verano, con estas calores que ya veis que estoy sudando, pues me apetecía algo así ligero y tal. A mí Harry Potter ya me pilló mayorcita, ya me pilló con 20 y tantos años, en aquella época cuando él estaba en pleno apogeo, en pleno boom, a mitad de la saga aproximadamente. Y yo estaba con otras cosas, leía Ken Follett, leía Vázquez Figueroa, leía Isabel Allende, bueno, otros autores, Noah Gordon, y la verdad es que Harry Potter entonces no me llamaba mucho la atención. Tampoco me apetecía como ahora, que sí que me apetece de vez en cuando juvenil para desconectar. Solía leer en aquella época adulto todo.
Y pues nada, lo estoy haciendo ahora. Hace un año o dos aproximadamente leí el primero, lo dejé ahí no sé por qué, porque me gustó. Así es que he decidido ahora retomarlo y voy a seguir un poco. No ha sido porque haya salido ahora este último libro de la saga, bueno, de la saga, este añadido que han hecho. No se debe a eso, ha sido casualidad, ¿vale? Pero bueno, aunque se debiera a eso tampoco pasaría nada, pero no, ha sido casualidad que me apetecía y he visto un buen momento para retomar la lectura de la saga. Y nada, ya os hablaré sobre él en el próximo vídeo de resumen de lecturas. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por estar ahí. Me podéis seguir en las redes sociales, que las tenéis aquí en el perfil de YouTube. Y un beso muy fuerte y hasta pronto.